Voy a hablar de modelos de covariación entre el tórax y la pelvis de Homo sapiens y cómo podemos utilizar estos modelos para predecir la morfología del tórax del neandertal Guevara 2. Este es un trabajo que actualmente se encuentra en la segunda ronda de revisión en la Journal of Human Evolution. Por tanto, bueno, se está grabando la charla, podéis compartir en redes sociales, pero de manera moderada porque, bueno, todavía está en revisión. El tórax forma parte, junto con la pelvis, dentro de un complejo anatómico funcional que es el torso, como veis aquí en esta figura, e históricamente se ha propuesto que tanto el tórax como la pelvis son dos estructuras morfológicamente integradas en primates. Esto se propuso por primera vez en el año 1950 por el primatólogo Adolf Schulz, en esta figura que tenéis aquí, y esto básicamente quiere decir que la parte inferior del tórax y la parte superior de la pelvis se encuentran integradas, como podéis ver en estas líneas rojas, sobre todo a nivel de anchuras y curvaturas. Esta hipótesis ha tenido tanta fuerza en la historia de la paleoantropología que se ha utilizado para la reconstrucción del plan corporal de homininos extintos. Por ejemplo, aquí abajo podéis ver la reconstrucción de Australopithecus afarensis llevada a cabo por Peter Smith en 1983, donde se puede observar que hay una correspondencia morfológica entre la parte inferior del tórax y la parte superior de la pelvis. Del mismo modo, una reconstrucción de Australopithecus sediva, una especie del mismo género llevada a cabo por el mismo autor, también sigue esta correspondencia morfológica. Y aquí también podéis ver un esquema de una reconstrucción del plan corporal de Australopithecus afarensis, otro individuo que no es Lucy, donde también se sigue esta correspondencia morfológica entre el tórax y la pelvis. Esta integración entre estas dos estructuras ha invitado a pensar que covarían dentro del torso. ¿Pero qué es la covariación entre estas dos estructuras? Bueno, pues debido a que los organismos funcionan de una manera integrada, los cambios que se producen en algunos rasgos van acompañados de cambios que se producen en otros rasgos y que estarían vinculados a los primeros. Es decir, varían unos rasgos y conjuntamente varían otros, es decir, covarían. Esto puede deberse porque formen parte del mismo complejo funcional, como es el caso del tórax y la pelvis dentro del torso, porque deriven de las mismas rutas de desarrollo o por ambas causas, no son mutuamente excluyentes. Por tanto, dentro de este contexto, tenemos dos preguntas de investigación. La primera es averiguar cómo son los patrones de covariación entre el tórax y la pelvis en Homo sapiens. Y en segundo lugar, nos preguntamos cómo podemos utilizar estos patrones de covariación para reconstruir el tórax de Homo neanderthalensis. En este estudio en particular, el individuo neandertal que vamos a utilizar es el denominado Guevara 2, que es un individuo adulto masculino, descubierto en la cueva de Guevara, en lo que hoy es Israel, y que data de aproximadamente unos 60.000 años. Este es un individuo muy bien preservado y por este motivo existen varias reconstrucciones del mismo. Invita esta buena preservación a poder realizar varias reconstrucciones. Este es el individuo original, como veis muestra huesos largos, mandíbula, no tiene cráneo, pero bueno, se ven las costillas que no se suelen preservar y son bastante frágiles, vértebras, pelvis, etc. La primera aproximación al tórax de este individuo la llevaron a cabo en el año 2005 Sawyer y Meili, en esta reconstrucción que veis aquí, que no es del todo la reconstrucción de Guevara, ya que estos autores lo que hicieron fue reconstruir un esqueleto neandertal genérico, utilizando partes de diversos neandertales, que se reflejan en distintos colores. Cada color pertenece a un individuo neandertal diferente. En este esqueleto, la parte verde corresponde a Guevara. Por tanto, como podéis ver, gran parte del torso del neandertal reconstruido por estos individuos, por estos autores, pertenece a este individuo. Como veis, el tórax, la columna vertebral y parte de la pelvis. En segundo lugar, la reconstrucción más reciente del tórax de Guevara, esta vez sí de este individuo, de Guevara, la llevó a cabo Gómez Olivenza y colaboradores en el año 2018, y es este tórax que tenéis aquí en color azul, que se articuló manualmente a las vértebras torácicas correspondientes, que a su vez fueron alineadas por autores previos, y a este tórax le alinearon una pelvis de articulación propia, también de estos autores, para ponerlo en contexto dentro del torso. Y bueno, la conclusión general que se sacó de estas dos reconstrucciones es que los neandertales tienen un tórax ancho y más grande que Homo sapiens. Y es la hipótesis que se sigue aceptando a día de hoy.
En este estudio en particular, nuestro objetivo es, repito, entender cómo son los patrones de covariación entre el tórax y la pelvis en una muestra de Homo sapiens y aplicar nuestro propio método de reconstrucción, que es predecir el tórax de Guevara 2 a partir de su pelvis utilizando estos modelos de covariación. Una vez tengamos estas predicciones, las compararemos con las reconstrucciones previas que os acabo de enseñar, tanto la de Sawyer y Meili 2005 como la de Gómez Olivencia y colaboradores 2018. Bueno, aquí os cuento material y métodos, pero he decidido contar primero métodos y luego material porque he pensado que podía ser una mejor forma de entenderlo, si no, pues en el turno de preguntas podré aclarar lo que necesitéis. La covariación en morfometría geométrica se estudia mediante un método que se denomina Two Blocks Partial Least Squares Analysis. En español debe ser algo así como análisis de los mínimos cuadrados parciales en dos bloques. En este estudio me referiré al análisis como PLS a partir de ahora. Y permite la cuantificación de patrones de covariación entre dos o más bloques de variables. Por tanto, podemos estudiar la covariación entre una morfología 1 y una morfología 2. Por ejemplo, en este caso, la covariación entre el esplagmocráneo y la base del cráneo en este trabajo de 2013. O también se puede estudiar la covariación entre una morfología y otras variables que no sean de forma. Por ejemplo, variables climáticas, variables geográficas, etc. Aunque este análisis ya se había propuesto en otros contextos que no eran los del estudio de la forma, y Bookstein en su libro de 1997 también tiene algunas líneas haciendo referencia a este análisis, su aplicación por primera vez la llevaron a cabo en el año 2000, Rolf y Corti, en este paper que veis aquí, y bueno, ponen en práctica este análisis PLS en un caso real, por lo que yo os recomiendo, si queréis empezar con este análisis, el primer paper al que acudir en morfometría geométrica es, bajo mi punto de vista, este. Hay también otras referencias como Bookstein y colaboradores 2003, el libro de Zelditsch que todos conocéis, etc. Bueno, para explicaros un poquito cómo funciona este análisis, a los que no estéis familiarizados con él, he elegido 3 frases en orden cronológico en 3 trabajos de morfometría geométrica que creo que ilustran muy bien cómo funciona este análisis, pero aún así voy a intentar explicarlo a mi manera. Supongamos que tenemos un bloque 1, que en este caso ya os anticipo que es el tórax, y un bloque 2, que es la pelvis. Lo que hace el PLS es coger el vector de variación dentro de cada bloque, es decir, el vector de variación dentro del bloque 1 y el vector de variación dentro del bloque 2, U1 y U2, que tendríamos aquí. Y en el caso de que quisiéramos hacer, por ejemplo, un análisis de componentes principales, nos quedaríamos solamente con la variación, el vector de variación, ¿vale? Ya sabéis que un análisis de componentes principales recoge la variación dentro de uno de los bloques y la descompone en componentes principales, ejes ortogonales de mayor a menor variación. En este caso, lo que se hace es coger la variación de un bloque, pero también la de otro bloque, porque nos interesa la covariación entre los dos bloques, no la variación en cada uno de ellos, ¿vale? Por tanto, una vez tenemos estos dos vectores en cada uno de los bloques, se van combinando en lo que se denominan variables latentes o dimensiones del PLS, de manera que aquí tenemos el vector del bloque 1, aquí tenemos el vector del bloque 2, de manera que la primera dimensión del PLS explica el mayor porcentaje de covariación, igual que en un análisis de componentes principales, el primer componente principal explica el mayor porcentaje de variación. En este caso es igual, pero es covariación. La segunda dimensión del PLS explica el segundo mayor porcentaje de covariación y así sucesivamente. Una vez tenemos el modelo de covariación, este análisis se puede tratar como un modelo predictivo, de manera que tendríamos un bloque 1 y un bloque 2, donde podríamos tratar uno de los bloques como predictor y otro de los bloques como respuesta. Esto ya anticipo que se realiza en R y concretamente en el paquete de Morphos, donde está implementada esta función. De manera simplificada, lo que tendríamos sería un modelo de covariación entre tórax y pelvis y queremos predecir el tórax de Guevara a partir de su pelvis. Por tanto, en este modelo incluiríamos la pelvis, que es el predictor, y por interpolación nos daría el tórax correspondiente, dependiendo de este predictor y dependiendo del modelo de covariación que usemos. Por supuesto, esto es una explicación muy, muy simplificada, pero bueno, es para que entendáis un poco la idea de lo que hace este análisis y evidentemente es en muchas dimensiones.
En este trabajo en concreto utilizaremos 3 modelos de covariación. El modelo A está compuesto por 27 individuos masculinos sapiens, el modelo B por 27 individuos masculinos y 33 individuos femeninos sapiens, y el modelo C solamente por 33 individuos femeninos sapiens. Vale, una vez explicado el método, ahora sí, la muestra a utilizar son 60 tomografías computarizadas de Homo sapiens adultos, 27 hombres y 33 mujeres, que se segmentarán en el software libre 3D Slicer para dar lugar, como veis aquí, a modelos 3D. En estos modelos 3D colocaremos una serie de landmarks y semi-landmarks en el software libre Viewbox 4, que tiene su versión de pago, pero también tiene una posibilidad de usarlo libre de manera legal. ¿Qué muestra fósil vamos a utilizar en este estudio? Pues como predictores vamos a utilizar 2 pelvis, la reconstruida por Raki Arensburg en 1987 y la reconstruida por Sawyer y Meili en el año 2005. Os las superpongo aquí para que veáis que no son muy diferentes, es decir, en este caso concreto los 2 predictores a utilizar no difieren mucho. Una vez tengamos nuestros toras predichos, los vamos a comparar con las 2 reconstrucciones previas de Guevara que hay. La de Sawyer y Meili 2005 y la de Gómez Olivenza y colaboradores 2018, que en este caso sí difieren mucho entre sí, sobre todo en la inclinación de las costillas. El tórax de Gómez Olivenza y colaboradores 2018 en azul tiene una menor inclinación de las costillas en general y es un tórax más profundo que el de Sawyer y Meili 2005. Resultados. Bueno, pues lo primero que tenemos es el modelo de covariación de cada, modelo A, modelo B, modelo C. El modelo A eran 27 individuos masculinos, donde podemos ver que la primera dimensión del PLS explica casi un 50% de la covariación total entre el tórax y la pelvis, ¿vale? Es mucho, es como si en un pez, en un análisis de componentes principales, el primer componente principal explicara casi un 50%, es bastante. Y lo más importante es que esta covariación es significativamente diferente de la que se encontraría al azar, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver los individuos masculinos y vemos que sobre todo hay una variación en el tórax que va ligeramente acompañada de una variación en la pelvis. En este caso tenemos tórax más anchos y tórax más estrechos, perdón, matizo aquí, estos son valores negativos y estos de aquí de la derecha son los correspondientes a valores positivos de la covariación, acompañado de su correspondiente deformación en la pelvis, en el patrón de covariación. El modelo B, que incluye todo, está dominado principalmente por el dimorfismo sexual, donde vemos que en valores positivos encontramos individuos femeninos y en valores negativos vamos a encontrar individuos masculinos. Esto se traduce en tórax anchos y pelvis relativamente estrechas en individuos masculinos y tórax estrechos y pelvis relativamente anchas en individuos femeninos. Esto también coincide con lo propuesto previamente en la literatura para estas 2 estructuras por separado. En este caso, la primera dimensión explica más del 60%, que es mucho, y además esta covariación es significativamente diferente de la que esperaríamos al azar entre el tórax y la pelvis. Es decir, que esa covariación está ahí, no es algo que se haya encontrado por azar. Y sorprendentemente, al realizar el PLS en el modelo C, solo en individuos femeninos, encontramos que la primera dimensión explica casi el 50%, pero esta covariación no es significativamente diferente de lo que se encontraría al azar, ¿vale? Por tanto, no podemos afirmar que lo que vemos aquí, estas tendencias morfológicas, sean algo que ocurre en mujeres y no algo que se haya encontrado por azar. Ya a priori, con este resultado en la muestra humana, podríamos descartar este modelo predictivo porque no es válido ni en la muestra humana. ¿Cómo validamos los modelos? Bueno, pues lo que hacemos es, dentro de cada modelo, A, B y C, tenemos en el A 27 hombres, en el B 60 sapiens, en el C 27 mujeres, predecimos todos los toras que corresponden a cada muestra y comparamos esas predicciones con su original. Esta es la manera de validarlo. Entonces tenemos la distribución de distancias procrustes, que supongo que sabréis que es la medida para medir diferencias morfológicas en morfometría geométrica, y distribuimos en la línea continua las distancias procrustes entre el original y las predicciones. Esta es la línea continua del modelo A, lo mismo con el modelo B, lo mismo con el modelo C, que es el malo. Y estas distancias procrustes las comparamos con las distancias procrustes entre los individuos de esa muestra entre sí mismos, es decir, una medida de la variación intraespecífica de la muestra, ¿vale? Es decir, la línea discontinua de cada gráfico muestra
una distribución de distancias procrustes dentro de esa muestra que se está utilizando como referencia, como una variación intraespecífica. ¿Cuándo un modelo es bueno? Aparentemente, cuando la distribución de distancias procrustes entre los originales y los predichos es 5 menor, es minutos. decir, gracias. Las distancias procrustes entre predicciones y originales es menor que la propia variación que encontramos en la muestra. Aquí he superpuesto los tres para que lo veáis y como se puede observar, el modelo A es el mejor, el modelo B es un poquito peor y el modelo C es el peor de los tres, dentro de la muestra humana, ¿vale? Predicción del tórax neandertal. Descartamos el modelo C femenino porque hemos visto que este modelo no funciona y utilizamos modelo A y B. Y dos predictores, recordar, la pelvis de Rack y Arensburg y la pelvis de Sawyer y Meili. Esta columna muestra la predicción a partir de la pelvis de Rack y Arensburg usando el modelo A. Y esto es lo mismo, pero con la superposición de las dos reconstrucciones previas por otros autores. Como podéis ver, nuestra predicción se parece más por distancia procrustes a la reconstrucción de Gómez Olivencia y colaboradores que a la reconstrucción de Sawyer y Meili en el año 2005. Ocurre lo mismo si usamos el segundo predictor, ¿vale? Aquí tenemos el resultado, se parece mucho al del primer predictor, es decir, el predictor no es el limitante en nuestro modelo, y el tórax que obtenemos, el hipotético tórax de Guevara, se parece más al de Gómez Olivencia por distancia procrustes que al de Sawyer y Meili. Ocurre lo mismo con el modelo B. Utilizamos también dos predictores y comparamos con las reconstrucciones anteriores. ¿Qué vemos en cambio aquí? Que la predicción usando el modelo B no difiere de la reconstrucción previa de Gómez Olivencia ni de la de Sawyer y Meili, es decir, que son igualmente diferentes, por decirlo de alguna manera. No es como en este caso que sí podemos decir que nuestra predicción se parece más a una de las reconstrucciones previas. Aquí en el modelo B, usando lo que usemos, no va a diferir nuestra predicción más de una reconstrucción previa que de otra. Y a modo de discusión y conclusiones, bueno, hacer 4 consideraciones, sobre todo a nivel del método. Me he centrado más en el método que en explicar las implicaciones neandertales, porque no sé si tendréis, algunos sí tendréis interés en neandertales, otros menos. Pero bueno, básicamente en cuanto al método, si tenéis interés, decir que lo primero de todo, cuando se utiliza este método, en reconstrucción fósil, por ejemplo, lo primero que hay que tener en cuenta es el predictor. Es decir, en nuestro caso, las dos pelvis que utilizamos como predictores son muy similares. Las dos reconstrucciones llevadas a cabo en 1987 y en 2005 de la pelvis no difieren mucho. Pero el escenario ideal es tener cuantas reconstrucciones se puedan de la pelvis para tener, digamos, un abanico de predicciones de tórax donde se reduzca la incertidumbre debida al predictor. En este caso ya os digo que la pelvis se articula con el sacro de manera relativamente fácil, pero si la reconstrucción del predictor requiere de mayor dificultad, pues el escenario sería otro. En segundo lugar, la muestra de referencia. Esto es algo a lo que apuntaban los revisores de la Journal of Human Evolution. ¿Es Homo sapiens la mejor referencia para predecir un tórax neandertal? Hombre, el escenario ideal sería tener una N de 60 neandertales y su modelo de covariación, pero lamentablemente no se tiene. Por tanto, yo creo que la mejor aproximación es Homo sapiens. También se podrían incluir chimpancés, pero el torso de chimpancé está muy especializado para su modo de locomoción y, en mi opinión, creo que me acerco más a la covariación tóraco-pélvica de neandertales a través de la de chimpancés, de la de Homo sapiens. El tamaño muestral es importante, esto como en todos los modelos predictivos, a mayor n, un modelo más robusto, a menor n, pues tendremos un modelo peor. Y luego la clave de este trabajo, el número de landmarks y semi-landmarks, que no exceda el número de especímenes. En este caso, pues lo excede considerablemente, por supuesto, estamos hablando de unos 1000 y pico landmarks en todo el torso. Pero el PLS tiene de por sí la reducción de la dimensionalidad de los datos y, bueno, resulta una aproximación un poco más exacta que la de la regresión multivariante en este caso. Y por último, para terminar, como conclusión, hemos visto que este método permite la predicción cuantitativa del tórax a través de la pelvis. Nuestros resultados apoyarían una morfología ancha y profunda para el tórax neandertal
Este método lo podréis aplicar a la predicción de cualquier estructura siempre y cuando encontréis que covaría con otra estructura. Y bueno, todo el flujo de trabajo descrito aquí en el paper se han realizado con software libre y el código de predicción lo subiré a GitHub cuando el manuscrito sea aceptado. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Nicole, por tu presentación. Siempre he encontrado increíble meterse en estos temas, sobre todo en comparaciones con Neandertal. Es un muy bonito trabajo, me gustó mucho. Voy a dar la sección de preguntas. Hay una pregunta de Miguel. Miguel, tienes la palabra. Hola, buen día. Hola. ¿Me escuchan? Hola, Nicole. Muchas gracias por tu trabajo tan interesante. Gracias. Quiero hacer una consulta respecto a precisamente lo que mencionabas. Se entiende que Homo sapiens es como la especie más relacionada para poder hacer este tipo de comparaciones. Sin embargo, te pregunto, ¿no convendría primero hacer una evaluación de las diferencias del patrón y magnitud de tamaño y forma entre la pelvis neandertal y humana y el tórax para entender precisamente hacia dónde va la variación y luego tratar de predecir esos tipos de fenotipos? Sí, pero me pregunto, ¿cómo se podría hacer esta comparación teniendo una N de Homo sapiens alta y 2 o 3 neandertales? Es decir, es limitante con el que me encuentro siempre a la hora de poder decir, voy a intentar ver si la covariación, por ejemplo, en Quevara, porque de Quevara sí se tiene torso concretamente, la covariación entre el tórax y la pelvis de Quevara es equivalente o comparable a la de Sapiens para poder usar este modelo de Sapiens en la predicción neandertal. Yo me pregunto aquí, ¿vale con un individuo neandertal para poder hacer esto? Este es mi limitante siempre. Es una buena pregunta, pero me veo siempre con esta pared. Sí, claro, en realidad sí, el N es obviamente siempre bajo en términos de Claro. homínidos. Sí, me refiero sí, a un análisis un poco más detallado sí, de tratar de comprender, así sea, no sé, con un individuo probablemente muy poco y no se podría, pero no sé qué otros métodos se puedan emplear para salirle al paso a este inconveniente, ¿no? Es decir... Estoy trabajando, sí, en este caso estoy trabajando lo que pasa es que también la N es un limitante aquí, si alguien me está escuchando y ahora le comento la N, estoy intentando meter en el mismo análisis Homo sapiens y chimpancés, porque los revisores me sugerían que si estudiaba Homo sapiens y chimpancés en el mismo análisis y encontraba patrones de covariación comunes en Homo sapiens y en chimpancés, se podría inferir que el último ancestro común habría tenido este patrón de covariación y por tanto todos los miembros del linaje humano también. Entonces, a través de chimpancés, de alguna manera, podríamos aproximarnos a este patrón de covariación en neandertales. Pero mi problema aquí es que tengo una N de 10 chimpancés. Estamos hablando de tomografía computarizada de chimpancé y no es tan fácil como la que se adquiere de hospitales en humanos. Entonces, esa es a día de hoy mi única aproximación a lo que comentas. Perfecto. Muchas Hay gracias por la respuesta. una Gracias. segunda pregunta. Le voy a dar la palabra a Daniel Hasson. Daniel, tienes la palabra. A ver. Daniel. Estoy intentando quitarte. Daniel, quizás si tú lo intentas, porque yo estoy intentando y al parecer tú lo apretaste y te quitaste audio. Qué extraño. Nicole, ¿sigues ahí, cierto? Sí, estoy. Sí, estoy intentando quitarle el... Claro, tendrá que aceptar quizás, si no... Daniel, ¿puedes intentar tú sacarte el silencio de tu micrófono? Porque a mí no me permite, entonces probablemente es porque tú lo pusiste. Qué extraño, a ver. Intentaré algo más, o si no, lamentablemente vamos a tener que dejarlo hasta ahí.
Vale, si no, aún así, dejo mi correo y cualquier No, consulta. no puedo darle la palabra a Daniel, pero tengo otra pregunta. Tengo a Dersu García. Dersu, ¿puedes? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Ya. Hola, Sí. sí, ¿Qué tal, Nicole? hola. Bueno, yo trabajo con, bueno, muchas gracias por tu plática. Yo trabajo con neandertal, bueno, no con neandertales, sino como la pelvis en homínidos en general. Ujú. ¿Y has probado, por ejemplo, algunas otras pelvis, aunque sean en estadios ontogenéticos distintos, para hacer algún tipo de, bueno, porque además conozco también el problema de la falta de muestra Ujú. y también incluso en la caja torácica, pero ¿has probado con alguna predicción con algunas otras especies? Bueno, Sí, perdón, con algunos otros especímenes. sí, gracias por la pregunta. He probado con la predicción del tórax del USI, del que se conservan muy poco resto fósil de costillas. Y bueno, la pelvis está más o menos bien preservada, reconstruida por varios autores. Además, hasta mi conocimiento es la pelvis de hominino que más veces se ha reconstruido. Y en este caso sí que, bueno, sí que veo coherente introducir chimpancés en este modelo de covariación. No encuentro otra posibilidad. Y bueno, el resultado que obtengo con una N de 10 chimpancés más los Homo sapiens que sean, los que se introduzcan, no es del todo satisfactorio a día de hoy con Lucy. Es decir, no está incluido este espécimen en este trabajo porque me falta todavía comprensión en el tema de chimpancés, modelos de covariación más allá de Homo, para su aplicación a otros homínidos. Perfecto, Nicole. Bien, estamos en el tiempo. Te doy las gracias por tu muy buena presentación.